Muy buenas tardes. En esta sesión vamos a trabajar el tema de la negociación colectiva. Bueno, ya estamos avanzando, ¿no?, en el conocimiento de las relaciones colectivas de trabajo. Quizás esta es una de las partes, como señalamos en la clase de conflictos económicos laborales, una de las partes en las cuales tenemos que tratar herramientas mucho más autocompositivas y heterocompositivas para lograr un objetivo, ya sea la modificación de un convenio colectivo, quizás también por conseguir un convenio colectivo o pues finalmente lograr que los trabajadores puedan junto con el empleador, acuerdos que mejoren las relaciones en la empresa. Cuando hablamos de negociación colectiva, hablamos sobre todo de aquellos problemas que se manifiestan dentro de las organizaciones y que generalmente, ¿no?, tienen que ver con los aspectos pues remunerativos, ¿no?, las condiciones de trabajo, los aspectos productivos. ¿Y por qué? Porque son quizás los que nos lleven o lo que llevan a estos dos titulares de la relación jurídica a los enfrentamientos, ¿no? Esto también ya de alguna forma lo hemos visto en el tema del conflicto social, ¿no? Y quizás esta ilustración es la que más nos da una señal de lo que viene a ser la negociación colectiva. Como todos estos capítulos que hemos venido trabajando, vamos a entablar nuestro primer objetivo, ¿no?, conociendo el marco jurídico normativo, ¿no? Vamos a recordar definitivamente, ¿no?, que como marco jurídico tenemos a nivel internacional la Declaración de Derechos Humanos, ¿no?, el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales y Culturales, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los convenios de la OIT, ¿no? Sobre todo, dentro de los convenios de la OIT tenemos tres en especial, que son los que regulan directamente la negociación colectiva. Vamos a ver entonces el primero, que es el convenio 98 sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, ¿no? Este convenio 98 se encuentra ratificado por nuestro país. Sin embargo, a nivel internacional vemos que el convenio 151 y el convenio 154 definen lo que es la negociación colectiva. Sin embargo, el convenio 154 aún no se encuentra ratificado. Dentro de nuestro marco jurídico normativo nacional, definitivamente, pues tenemos nuestra Constitución Política del Perú del año 1993, ¿no?, que regula, ¿no?, lo relacionado a la negociación colectiva. Y esta negociación colectiva, bueno, proviene, ¿no?, desde la regulación de la negociación colectiva, proviene desde la Constitución de 1979. Y finalmente los decretos 010 del 2003, que es el texto único ordenado sobre las relaciones colectivas de trabajo, y lógicamente el decreto sobre el mismo, el decreto o el reglamento del mismo. Bien, vamos a hablar de negociación. Negociación, nos señala, puede concebirse como un mecanismo a través del cual, dice, las organizaciones sindicales y los empleadores tratan, ¿no?, sobre las materias que competen a las relaciones laborales, en miras, dice, a la celebración de un convenio colectivo. Es un derecho, nos señala, y es un procedimiento, ¿no? Entonces, cuando hablamos de negociación colectiva, estamos hablando entonces de un derecho que tienen los trabajadores, pero a la vez de un procedimiento que se tiene que lograr y respetar para poder lograr el objetivo, es decir, un convenio colectivo. Señalaríamos, por lo tanto, que nos encontramos, en primer lugar, ¿no?, me encontraría
En primer lugar, ¿no?, ante un conflicto de intereses. Este conflicto de intereses me va a llevar a realizar, ¿no?, este segundo estadio, una negociación. Y como resultado voy a obtener, ¿no?, un tercer estadio, que es el convenio colectivo. ¿Ok? Esos son 3 pasos que me llevaría a este efecto que es la negociación. La negociación viene a ser ese proceso intermedio entre el inicio, la causa, el conflicto de interés, y cuyo resultado de dicha negociación voy a obtener un documento a través del cual voy a resolver ese conflicto, y este documento va a denominarse convenio colectivo. ¿Ok? Sin embargo, cuando hablamos de convenio colectivo, ¿no?, nos encontramos, por lo tanto, ante lo que se considera, ¿no?, la autonomía normativa. En este caso, tenemos que hablar, ¿no?, en la negociación colectiva de este principio de autonomía normativa. Este principio señala que comprende la atribución de las partes colectivas de crear, ¿no?, y regular relaciones existentes. Pero ¿quiénes pueden regular estas situaciones? El artículo 41 nos señala que están obligados a negociar colectivamente las empresas que hubieran cumplido por lo menos 1 año de funcionamiento. ¿Esto qué quiere decir? Que las empresas que menores en el tiempo, cuyo funcionamiento es menor en el tiempo, aún no están en esas posibilidades, no hay posibilidades de negociación. A partir del 2.º año de vida de una empresa no puede la misma negarse por ningún motivo a poder negociar, ¿no?, respecto de las situaciones planteadas por los trabajadores, ya sea de manera sindical o ya sea a manera de representación. Cuando hablamos, por tanto, ¿no?, de negociación colectiva, ¿no?, vamos a señalar que la misma va a presentar características, ¿no?, que las van a distinguir de cualquier otra situación. Entonces, miren, vamos a recordar entonces esta situación 1, ¿no?, que dijimos que era el conflicto. Disculpen, lo borré, pero es necesario volverlo a colocar. 1, el conflicto. 2, la negociación. ¿Ya? Y finalmente, un tercer estadio, dijimos, ¿no?, el convenio, ¿no?, que viene a ser, dijimos, que el resultado. Ese es nuestro resultado. Entonces, una situación, y acá dijimos que la negociación a la vez, ¿no?, es un derecho, pero también a la vez la negociación, ¿no?, es un procedimiento. ¿Es así? Bien, ahora, ¿qué caracteriza este proceso? Este proceso de negociación, decimos, es el principal mecanismo de resolución de conflictos laborales. Perfecto, efectivamente, es un mecanismo, ¿no?, que nos ayuda a resolver el conflicto laboral, y lo estamos viendo, ¿no? Es el que media, es el procedimiento. Otro, es un método autocompositivo porque depende de la voluntad de las partes. Y recuerden la primera sesión, cuando estuvimos hablando de los métodos autocompositivos y decíamos que estos eran, por ejemplo, ¿no?, la conciliación, la mediación, ¿no?, las mesas de trabajo
Y así fuimos señalando, ¿no?, métodos autocompositivos que ayuda a resolver, ¿no?, de manera voluntaria, ¿no?, el conflicto que se presentaba. Entonces, tenemos que es un mecanismo, punto número 1, y como punto número 2, ¿no?, es un métodos que utiliza métodos autocompositivos. Y esto es muy importante tener en cuenta. ¿Qué mecanismo se utiliza en esa negociación? Este procedimiento, este derecho, ¿qué utiliza? Dice, es derecho y procedimiento a la vez, derecho de la libertad sindical. Bien, y justo era lo que al iniciar este gráfico habíamos señalado, la negociación es derecho, ¿no?, derecho y procedimiento. ¿De qué? De algo, de un concepto que ya hemos venido trabajando, la libertad sindical, ¿no? Proviene de aquí y todo esto nos lleva a conocer, ¿no?, es un carácter de esta negociación, de este procedimiento. Dice, para desencadenar otros productos como el laudo arbitral cuando la resolución del conflicto es encargada o asumida por tercero. Bien, perfecto. Entonces, si la negociación no es voluntaria o no es asumida por las partes de manera voluntaria o autocompositiva, podemos señalar también que hay un método heterocompositivo. Y en ese método heterocompositivo dijimos que si se trataba de conflictos de carácter económico, eran resueltos por vía de arbitraje. ¿Ok? Pero si no era así, por temas normativos, era por vía judicial, ¿no? Y todo esto, ¿no?, que hemos señalado en este gráfico que les presenté al comienzo, son los caracteres, ¿no?, de este procedimiento, derecho y procedimiento al mismo tiempo. Vamos a ver. Pero esta negociación, ¿no?, esta negociación que tenemos aquí, a la vez es un principio, presenta principios, ¿no?, tiene unos principios claros y establecidos, ¿no?, a través de la doctrina. El primer principio que nos señala es que es el principio de negociación libre y voluntaria. Es un principio que nos señala que es libre y voluntario. Y cuando hablamos entonces de este principio, nos referimos, por lo tanto, ¿no?, o estamos revisando el artículo 41 de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo. ¿Ok? Ojalá que lo pudiéramos leer en este momento. Les voy a dar un minuto para que puedan ustedes observar qué nos señala ese artículo 41 de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo. Nos señala, por lo tanto, dos situaciones. Primero, negociación. El principio de negociación dice es libre. Bien. ¿Qué me indicará negociación libre? Significa que yo en cualquier momento puedo proponer la negociación ante mi empresa. Sin embargo, tenemos una situación, ¿no?, puedo proponerla siempre y cuando la empresa tenga más de un año, dijimos, de funcionamiento. Este es el tiempo permitido, ¿no? Efectivamente se va a cumplir este principio de negociación libre, ¿no?, para ambas partes,
pero esa negociación la voy a establecer a partir de que la empresa supere ese primer año de vida, ¿no? Entonces, ahí podré plantear mis necesidades, en todo caso, de negociar. Y nosotros a la vez decimos, sí, es libre y voluntaria. Ahora, esa libertad, ¿no? Esta palabra libre, ¿no? Me señala, por lo tanto, libertad para negociar y para convenir, ¿no? Como característica primera, un año de funcionamiento y la libertad, por lo tanto, de negociar y convenir. Eso me señalaría este primer principio, de negociar libre y voluntariamente, ¿no? Y tenemos que mantener siempre este principio de negociación. Hablamos de métodos autocompositivos o heterocompositivos. Sin embargo, siempre ese principio de libre y voluntario, ese acercamiento, cuando hablábamos de la conciliación, la necesidad del acercamiento de las partes para poder llegar a un acuerdo o a una resolución de conflicto. Segundo principio, decimos, principio de libertad para decidir el nivel de la negociación. Principio de libertad para decidir el nivel de la negociación. En este principio vamos a observar que las partes son quienes deciden, ¿no? Porque decimos libertad para decidir el nivel de negociación. Bien, pero ¿quiénes van a decidir? Las partes, ¿no? Aquí las partes deciden. ¿En qué nivel voy a negociar? Y podría estar refiriéndome, ¿no? En este caso, a los distintas clases o los distintos niveles de los distintas clases de sindicatos, ¿no? Podría estar refiriéndome que voy a negociar solo a nivel de empresa, ¿no? A nivel de rama o actividad, o por ejemplo voy a negociar a nivel de centralizado, ¿no? O a nivel de un gremio que traspasa las fronteras, ¿no? De una empresa, ¿no? Entonces, en estos casos, tanto los empleadores, el empleador como los trabajadores, ¿no? La representación de los trabajadores van a decidir en qué nivel se van a sentar de manera libre, ¿no? Con toda esa libertad, a negociar sus conflictos. Y finalmente, la buena fe. La buena fe es indispensable que se trasluzca en estos procesos de negociación. ¿Por qué? Porque no solamente necesitamos que se realice la negociación, sino que que logremos un acercamiento. O sea, no es que me siente a la mesa y pueda llegar a lograr un acercamiento entre las partes, sino que haga todo lo posible para llegar a un acuerdo, ¿no? Entonces, sobre todo este principio de buena fe es hacer todo lo posible para lograr el acuerdo. ¿Ok? Entonces, teniendo estos principios, ¿no? claros para poder realizar, para poder llegar a un acto de negociación. Entonces, debo cumplir con un principio, entonces, repito, de negociación de manera libre. Nadie me puede reprimir llegar a negociar.
¿no? Y de manera voluntaria. Si bien no me puedo reprimir para llegar, pero tampoco puedo estar obligado a hacerlo. Lo único, me dice, en el caso del empleador, esta persona voluntariamente puede aceptar iniciar la negociación cuando la empresa tenga 1 año de funcionamiento, ¿no? A partir de los 2 años no se puede negar, ¿no?, a no negociar. Es libre de decidir el nivel de negociación. Ambas partes tendrán que decidir sobre qué nivel, a nivel de la empresa, a nivel de gremio, ¿no? ¿Cuáles son las pretensiones a negociar y cuáles son los niveles en los cuales se debe negociar? Y finalmente, la buena fe debe mediar en los principios de negociación. Debo señalar todo aquello, ¿no?, de manera clara, precisa y sobre todo con la mentalidad de hacer todo lo posible para llegar a un acuerdo. Para eso voy a negociar, no para establecer un permanente statu quo dentro de la empresa, sino la necesidad final de obtener un resultado, ¿no?, que favorezca o que mejore la relación entre ambas partes. Vemos entonces de esta forma cuáles serían, ¿no?, los sujetos de la negociación. Y cuando hablamos de los sujetos de la negociación, vamos a señalar, por lo tanto, 2 partes fundamentales. Por un lado, vamos a tener a los trabajadores, y por otro lado, vamos a tener al empleador. ¿Ok? Entonces, por un lado tenemos a los trabajadores y por otro lado, pues lógicamente al empleador. Bien, sin embargo, estos trabajadores los vamos a ver desde la perspectiva organizada, de manera colectiva, y por ello nos lo van a presentar como, dice, ¿no?, como una organización, ¿no?, o dice como varias organizaciones Cuando hablo de una organización, puede estar hablando de un sindicato único. Varias organizaciones, puede estar hablando de un frente, de una federación, o varios sindicatos, la unión de un sindicato minoritario más un sindicato mayoritario, o varios sindicatos minoritarios. En fin, desde la perspectiva de trabajadores puede ser desde una unidad organizada o varias unidades organizadas. De la misma manera se puede presentar a negociación la parte del empleador y, por lo tanto, de la misma forma puedo tener a una empresa, ¿no?, una empresa o varias que pueden estar representadas también por federaciones de empresas, ¿no?, por fusiones de empresas, por uniones de empresas. En fin, la figura jurídica por la cual ellos consideren oportuno, ¿no?, presentar su representación, ¿no? Entonces no se centra solamente a negociar uno a uno, sino
puede ser los sujetos negociables vistos desde la perspectiva en la cual, eso sí, sea de manera similar en número los miembros a negociar. Cuando digo similar en número, puedo hablar, de varias organizaciones, también con varias organizaciones de trabajadores, una organización con una empresa, pero también podríamos hablar de varios sindicatos minoritarios frente a una empresa, ¿no? No solamente es una paridad 1 a 1, sino porque pueden existir varias combinaciones de relaciones de sujetos, ¿no? En un conflicto, en cualquier conflicto laboral. Conflicto, ya borré aquí conflicto. Ok. Entonces, teniendo claro quiénes son los que van a negociar, vamos a pasar a revisar, ¿no?, en qué niveles, porque ya hemos señalado que esta negociación de varios representantes también podemos llevarlo en varios niveles. Vamos a recordar entonces cuáles son esos niveles de negociación que podemos observar en la relación. Bueno, los niveles de la negociación, porque estamos hablando y seguimos en ese centro, ¿no?, de nuestra relación, son 3 en realidad. Y tenemos un nivel descentralizado o nivel de empresa, ¿no?, que, como bien señala este primer recuadro, se aplica a todos los trabajadores que desempeñan, ¿no?, una misma profesión, ¿no? Dice, cuando todos los trabajadores de una empresa o de una categoría o de una sección, ¿no?, o de un establecimiento aquella. A nivel de empresa, entonces, son todos los trabajadores, ¿no?, de una empresa, todos los trabajadores de una empresa, o de una sección de una empresa, o de una categoría de una empresa. ¿Okay? Vamos a imaginarnos que estamos frente a una empresa de seguridad, ¿no? Entonces puede ser que este sindicato, este nivel de negociación a nivel de empresa sea porque todos los trabajadores de la empresa de seguridad van a negociar un convenio colectivo, o solamente estamos hablando de los trabajadores que forman parte del área de vigilantes, o solamente estamos hablando de los trabajadores, ¿no?, de oficina de la empresa, ¿no? Es una sección, o solamente estamos hablando de las secretarias, ¿no?, o las asistentes de la empresa, en fin, ¿no? Pero siempre que dentro de los límites de una sola organización. Cuando hablamos a nivel centralizado, ¿no?, centralizado o nivel de rama o actividad, ¿no?, comprende, dice, a trabajadores de una misma actividad económica, pero de diversos empleadores, ¿no? Entonces puedo decir aquí que yo estaría hablando de los obreros, ¿no?, mineros, ¿no?, o de los trabajadores mineros, y podría estar hablando que estos, ¿no?, a nivel de rama, mineros, ¿no?, de Antamina, en fin, de cada una de las empresas mineras, Centromin, en fin,
todas las empresas mineras, ¿no? Solamente los obreros mineros se agruparían dentro de esta rama o actividad. No me interesaría en qué empresa se encuentre, solamente estaría dedicado a ese sector. Y nos señala a nivel de gremio. A nivel de gremio dice cuando se apliquen a todos los trabajadores que desempeñen una misma profesión, oficio o especialidad en distintas empresas. No, entonces aquí todos los trabajadores que desempeñen una misma profesión u oficio o especialidad en distintas empresas. Entonces, todos en distintas empresas en general. Vamos a ver el gremio de la construcción civil posiblemente en distintas empresas, igual a nivel de gremio, a nivel de la actividad minera, ¿no? No nos interesaría dónde se encuentre, por ejemplo, y a nivel descentralizado solamente que estamos hablando dentro de los parámetros de una sola organización. Bien, dicho esto, quería señalarles que una negociación, no solamente la vamos a ver desde la perspectiva única, es decir, no solamente se encuentra en un nivel, no va a empezar en un nivel y en la vida real vamos a encontrar miles de situaciones, ¿no?, que nos muestren distintas posibilidades de llegar a negociaciones. La negociación articulada escapa de la vía general, ¿no?, de los aspectos corrientes, ¿no? Y esta negociación articulada se señala que son de dos clases, por sustitución o por complementariedad. Cuando hablamos de la sustitución, dice, el producto de negociación de un nivel reemplaza en todo o en parte el producto de otro nivel. Entonces, cuando hablamos del producto de negociación de un nivel reemplaza en todo o en parte el producto de otro nivel, vamos a imaginarnos que empezamos, ¿no?, hablando de un nivel de empresa, ¿no? Estamos llegando, hemos iniciado una negociación a nivel de empresa, a nivel de empresa, ¿no? Dice, producto de negociación de un nivel reemplaza en todo o en parte el producto de otro nivel. Lo que hemos negociado a nivel de empresa se va a sustituir al nivel de gremio. ¿Ok? Solamente señalamos la posibilidad de negociar a nivel de empresa, pero por sustitución, esta negociación que aparentemente ofrece mejores alternativas, le vamos a colocar como una negociación para un convenio general a nivel de gremio. Por ejemplo, una medida de seguridad, es decir, una obligatoriedad, ¿no?, de un bono por 5 años de servicio en minería, por ejemplo, y este bono lo vamos a, que se logró a nivel de empresa, vamos a, ¿no?, sustituirlo, ¿no?, a nivel de gremio. Salió en una empresa, pero se considera que debe ser necesario implementarlo a nivel de todo el gremio. Luego, la otra perspectiva dentro de la negociación articulada es la complementariedad. Dice, se establecen las materias tratadas en cada nivel, casos de materia. Dice, se establecen las materias tratadas en cada nivel, casos de materia y mayor reglamentación.
Es decir, por ejemplo, en el nivel de empresa, ¿no? Voy a señalar materias que voy a negociar. Por ejemplo, vamos a negociar temas de bonificaciones económicas, seguridad, y dice casos y materias para la reglamentación. ¿Esto qué significa? A nivel de empresa, yo voy a seleccionar las materias como bonificaciones y seguridad, y estas mismas las voy a elevar a temas, ¿no?, normativos reglamentarios. ¿Ok? Entonces, voy a observar, ¿no?, qué situaciones, ¿no?, las voy a complementar, ¿no?, que estoy observándolos en negociaciones a nivel de empresa y que las voy a complementar a nivel normativo y reglamentario, ¿no? Entonces, no solamente se trata de resolver el conflicto a través de la negociación, sino que a la vez esas resoluciones las voy a implementar, ¿no?, de manera más normativa. Ay. Bien, para negociar, ¿no?, para negociar debo presentar, en primer lugar, la capacidad. Debo conocer quiénes tienen capacidad para realizar la negociación o la representación en un acto de negociación. Entonces, en primer lugar, sabemos que de una parte van a ir el empleador o los empleadores, ¿no?, y por otro lado tenemos a la organización sindical o a los representantes. Ojo, hablamos entonces de, para llegar a la negociación, ¿no?, hablamos de organizaciones sindicales o hablamos de representaciones. Y esto sí también tenemos que agregarlo en este cuadro. Es decir, organizaciones sindicales o representaciones. Mejor acá. Entonces, ¿se acuerdan que señalábamos que para que una empresa pueda tener una organización sindical debe cumplir con algunos requisitos mínimos, ¿no? Sin embargo, hay entidades u organizaciones que de alguna u otra forma, por el número de trabajadores, pues definitivamente no logra cumplir lo mínimo establecido en la norma para que sea considerado un sindicato. En esos casos, ¿no?, en estas empresas con menor número de trabajadores, es posible, ¿no?, también que surjan conflictos, ¿no?, y que esa necesidad, se presente la necesidad de negociar, pero el hecho de que no se cubra el número suficiente de trabajadores para realizar una organización sindical, no significa que se va a dejar la posibilidad de la negociación. Esa negociación puede llevarse a cabo ante las representaciones, es decir, personas que no son, primeramente, personas que son elegidas dentro del grupo de trabajadores, ¿no?,
que tienen representatividad y que ellos designan o le dan la investidura para poder presentarse a la negociación colectiva. Bien, dicho esto, teniendo en cuenta que la capacidad de negociar la puede realizar tanto el empleador como la organización sindical o los trabajadores, ¿no?, se deben aplicar, por lo tanto, criterios para lograr esa representatividad. A ver, efectivamente, la ley me dice, tú puedes resolver conflictos, ¿no?, a través de la representación sindical o a través de la representación en general, ¿no?, pero tienes que cumplir algunos principios o algunos criterios, ¿no?, ya seas sindicato o ya seas representación. Entonces, si hablamos de un sindicato dentro de una empresa, podemos hablar de pronto de un sindicato que cubra o que represente a la mayoría de trabajadores, ¿no? Ahí estaríamos hablando de un sindicato de tipo mayoritario. Por lo tanto, ese sindicato mayoritario, ¿no?, donde la mayor parte de los trabajadores está afiliado, por lo tanto, ¿no?, va a representar a todos los trabajadores de la empresa. ¿Ok? Pero ¿qué sucede? Entonces, en primer lugar, ¿no?, vamos a ponerlo aquí, en primer lugar, en el tema de la representación, vamos a tener al sindicato mayoritario. Y cuando hablamos de sindicato mayoritario, dijimos que este representa a toda la empresa. Sin excepción. A todos los trabajadores, afiliados y no afiliados, todos están representados por el sindicato mayoritario. Pero de pronto nos encontramos ante una empresa grande, pero que no, que a pesar de su número y a pesar de las posibilidades de la libertad sindical, no ha logrado el sindicato obtener una mayoría, ¿no? Y lo que existe en su lugar, ¿no?, por el contrario, son pequeños grupos y pequeños sindicatos. O sea, sabemos que en una empresa no solamente puede existir un sindicato y a la vez ese sindicato deba tener la mayoría de la representación, sino que pueden existir también dentro de la empresa distintas tendencias. Pequeños sindicatos, ¿no?, sindicatos pequeñitos dentro de una gran empresa. Por lo tanto, si existen varios sindicatos, ¿no?, varios sindicatos, pero que no alcanzan la mayoría absoluta, ¿no?, ¿qué sucede? Se negocia para que o puedan alcanzar entre todos juntos, se puedan juntar y lograr una mayoría absoluta y representar a todos, ¿no?, o de lo contrario, ellos, ¿no?, van a representar solamente a sus afiliados. A ver, entonces tengo varios sindicatos pequeños dentro de una empresa. Si tengo varios sindicatos pequeños, voy a tener que tener dos soluciones. Lograr la mayoría
o sea, unirse, ¿no? Y si se unen y logran la mayoría, ¿qué hacen? Representan a todos. O mantenerse como están y representan solo a sus afiliados. Solo a sus afiliados. ¿Ok? Si hay varios sindicatos pequeños, también dijimos por final, varios sindicatos minoritarios que no alcanzan la mayoría absoluta, representan solo a sus afiliados, ¿no? Entonces, en los sindicatos pequeños o se juntan o logran una mayoría o mantienen como tales y solamente van a representar a sus afiliados. Aquí quería comentarles algo, ¿no? Generalmente, durante las negociaciones, tanto en el área de la empresa como en el área de los empleadores, muchas veces participan de esta relación o este proceso de negociación otros profesionales que no necesariamente forman parte de la empresa. Y me refiero con ello que los sindicatos o las empresas muchas veces contratan abogados, contratan psicólogos u otros profesionales que los asesoran para poder lograr el éxito de la negociación, ¿no? O especialistas también para poder llegar a acuerdos o realizar propuestas y que, bueno, cada una de las partes pueda lograr pues un éxito favorable a sus intereses. Sin embargo, todos estos profesionales, ¿no?, complementarios, diría yo, muchas veces necesarios para la resolución de los conflictos, ¿no?, si bien forman parte o están al lado y pendientes de la negociación, porque ese es justo el motivo por el cual forman parte de esta relación, ¿no?, se puede decir que están en su calidad de asesores, ¿no? Estos más sus asesores, ¿no?, que pueden ser sus abogados, sus psicólogos, sus relacionistas, en fin, profesionales en general, sociólogos. Sin embargo, dentro de la participación y representación en el momento de la negociación, ellos no son o no tienen la capacidad de representación en la negociación. Eso quiero que quede bastante claro, porque no se contrata al abogado para que sea él quien vaya a representar al sindicato en la mesa de negociaciones. El abogado va a asesorar al sindicato para que el representante sindical sea quien realice la negociación. ¿Ok? No puede sustituir el asesor las partes que la ley manda como principales del proceso de negociación colectiva. Bien. Ahora bien, nosotros nos sentamos en una mesa de trabajo, en una mesa de negociación, ¿no? Y la comisión, ¿no?, la comisión negociadora debe tener algunas reglas previas para poder lograr pues sus objetivos. Dijimos que tenemos por parte de los trabajadores y por parte del empresario, ¿no? ¿Quiénes van a representar y cómo va a ser esta representación? No todo el sindicato, ni todas las personas, no. En el
lado de los trabajadores, vamos a tener 3 representantes cuando el pliego sea presentado por sindicato mayoritario. Entonces, si yo tengo un sindicato mayoritario, ¿no? Por lo tanto, voy a tener 3 representantes. ¿Ok? Ellos van a ser por el sindicato los que me representen en la mesa de negociación. ¿Ok? Cuando la empresa tenga menos de 50 trabajadores, ¿no? Si la empresa tiene menos de 50 trabajadores, pueden tener también hasta 3 representantes. Cuando hay menos de 50 trabajadores. ¿Ok? Si la empresa tiene más de 50, más de 100 trabajadores, ¿no? Tenemos que tener, cuando las empresas son más grandes, tenemos entonces un representante, ¿no? Sindical o un dirigente. Es un dirigente que se une a los 3 anteriores, ¿no? Si tenemos más de, por cada 50 voy a tener 3 representantes, ¿no? Imagínense en empresas mucho más grandes, un representante sindical más 3 representantes, ¿no? Pero no más de 12 trabajadores. Es decir, que no voy a tener un número superior a 12 trabajadores para negociar cuando las empresas hay más por cada 50 trabajadores. ¿Y qué pasa cuando no hay sindicato? Si no tengo sindicato, voy a escoger solo 2 delegados, ¿no? Escogidos de los trabajadores. Entonces, en el caso de los representantes, ¿no? Solamente hay 2 y se le denomina delegados representantes de los trabajadores. ¿Ok? Que vienen a ser los que están aquí. Ahora, frente a este número de trabajadores en la mesa de trabajo, voy a tener que tener en cuenta los representantes por parte del empresario. ¿Cuántos van a ser en número? Van a ser el mismo número como representantes del sindicato se presenten a negociar. No podemos tener por parte de la empresa un número un número superior, mayor de lo que se presenta en la mesa de negociación. Esto querrá decir que como máximo podríamos tener 24 personas por cada una de las partes. ¿Qué es lo óptimo? Lo óptimo no es tener mucha gente negociando en un proceso, ¿no?, de negociación, porque cuando más personas tenemos, ¿no?, negociando, más dilatamos en cuanto al acuerdo que podamos lograr. No es lo mismo ponernos de acuerdo 3 a ponernos de acuerdo 12 en la mesa de negociación. De la misma otra forma, es mucho más duro, mucho más tedioso, pues negociar con muchos trabajadores y con muchos representantes de empresa al mismo tiempo, ¿no? Entonces, sin embargo, ¿no?, hay temas en los cuales sí definitivamente debe y se respalda por ley un criterio de 12 trabajadores como máximo. Bien. Entonces, ya conocemos qué cosa es la negociación, cuáles son sus características, ¿no?, quiénes pueden negociar, cómo se representan para esa negociación.
Y de estas representaciones, ¿cuántos ya al momento específico de la negociación, con cuántas personas efectivamente vamos a iniciar este procedimiento, ¿no? Y ahora nos toca ver cómo se realiza, cómo se inicia ese proceso de negociación, ¿no? En primer lugar, debemos tener en cuenta que para llegar a una negociación tuvo que iniciarse, en primer lugar, un conflicto. Tiene que existir un conflicto. Por tanto, no solamente basta que el conflicto exista, sino que ya hay que comenzar a formalizar, a obtener criterios más claros. Para ello, ¿no?, el sindicato, si ya nos encontramos organizados ante una empresa con sindicato, a través de la Asamblea General, ¿no?, va a proponer un pliego. Vamos a denominarle un pliego de reclamos, a través del cual se va a enumerar cada uno de manera exhaustiva, ¿no?, qué es lo que se quiere, ¿no?, lograr. Ese pliego de reclamos, ¿no?, va a estar revisado y fedateado o revisado, ¿no?, en el acuerdo de la Asamblea General. Y en un primer momento, una vez que se tiene el pliego de reclamos, se va a pasar ese pliego de reclamos al empleador para que tome conocimiento de las necesidades o del conflicto que se presenta. ¿Ok? Y estoy hablando de un primer momento, ¿por qué? Y esto, punto 1, lo estoy colocando cuando inicio mi proceso, ¿no?, de trato directo con el empleador, ¿ok? Mi foro interno de la empresa. Dijimos, una vez que ese conflicto se trasluce, se evidencia, ¿no?, ya hay un documento, algo que es el pliego de reclamos, tenemos un primer inicio de la relación de negociación. Entonces, en un primer inicio, lo primero, vamos a tratar el tema con el responsable directo, en este caso, nuestra contraparte. Pero, a la vez, podemos hacer que ese mismo pliego de reclamos, ¿no?, se presente para que tome conocimiento la autoridad administrativa de trabajo. ¿Ok? Y hasta ahí yo voy a decir que he cumplido con el primer paso, con el inicio de la negociación. ¿Por qué? Porque ahí no voy a mediar ni voy a esperar muchos días de plazo ni tiempo. Ahí simplemente estoy haciendo un primer ofrecimiento, un primer tiempo de realización de la negociación. Cuando la autoridad administrativa de trabajo toma conocimiento de esta petición, ¿qué va a organizar? Organiza un expediente, ¿ok? Ese expediente va a tener toda la información, ¿no?, motivada respecto del pliego de reclamos. Y va a ser él quien va a llamar al trato directo a las partes, ¿ok? A través de ese expediente, llama a ese trato directo. Se empieza este momento, ¿no?, de la negociación, ese inicio del llamado, a ver, toma conocimiento, he recibido este pliego de reclamos, ¿qué dice el empleador? ¿Qué señala? ¿Qué formula ese empleador? Y ahí es que nosotros señalamos, ¿se acuerdan también en la primera sesión, donde se inicia, ¿no?, trato directo, y por lo tanto no hay una situación más controversial,
y que señalamos también, dijimos, tenemos que poner todo de nuestra parte para lograr resolver el conflicto a través de métodos, ¿no?, sobre todo autocompositivos, ¿no? Aquí podemos iniciar la primera etapa de conciliación. Aquí es cuando se va a producir la primera conciliación, la mediación. Es aquí la mesa de trabajo que vimos que eran las alternativas modernas que el Ministerio de Trabajo estaba, ¿no?, proponiendo. Si nosotros logramos resolver, llamar a las partes, reflexionar y lograr que se solucione, estaríamos, por lo tanto, suscribiendo nuestro convenio colectivo. Después de realizar una conciliación, mediación, mesa, estaríamos en la suscripción del convenio colectivo. Ahora la pregunta sería, oye, pero ¿qué sucede si lo que yo necesito hacer no es o no está basado en un conflicto, en una mejora, sino que ya tenemos el convenio colectivo y lo que nosotros queremos lograr es hacer un cambio, unas mejoras, porque ya está por caducarse ese convenio? Y también esta situación se presenta de la misma forma, ¿no? La Asamblea General presenta su pliego, que va a ser una actualización de un nuevo convenio colectivo. Pero ¿cuándo lo voy a hacer? Ya está por caducar mi convenio. Entonces, ¿cuándo lo inicio? Ya en fases o en plazos. ¿Cuándo inicio, en este caso, la negociación? Me señala, dice, entre 30 y 60 días, ¿no?, yo puedo iniciar la negociación colectiva. Entre 60 y 30 días antes de la caducidad del convenio colectivo, ¿no? Esa es mi primera opción, ¿ok?, que se encuentra aquí. Si ustedes observan, van a ver ahí la primera en el PPT, el plazo de inicio de negociación. Entonces, en este caso, repito, es cuando quiero hacer una modificación o quiero presentar un nuevo convenio colectivo, ¿no? Entonces, tengo un convenio colectivo vigente en este momento, pero ya veo que va a caducar el plazo. ¿Cuándo tengo que presentar este pliego para poder llegar a un nuevo convenio? Entre 60 y 30 días antes de la caducidad. Primer punto. ¿Qué sucede, ¿no?, ¿qué sucede si en ese primer tiempo, entre esos 60 y 30 días, se nos pasó? Es la primera vez que teníamos que realizar la actualización de nuestro convenio colectivo y no pudimos hacerlo por cualquier circunstancia. Y se ha pasado el tiempo. Lo que podemos es, pasado 30 días de la vigencia del convenio colectivo, podemos iniciar nuestro procedimiento, ¿no? Pasado esos 30 días. ¿Qué sucede si ha pasado los 30 días? Es decir, ya venció el plazo, o sea, se finalizaba el plazo, se me ha pasado, no lo he hecho entre los 60 y 30 días antes. Pues simplemente la vigencia del convenio que está en curso va a correr 30 días más, porque se ha iniciado de manera tardía el nuevo procedimiento. Pero, ¿qué sucede si soy previsor? Realmente estoy
totalmente convencido, ¿no?, que debemos cambiar ese convenio colectivo porque posiblemente no presente las ventajas para la mayoría o porque así los trabajadores han considerado oportuno que sea. En ese caso, ¿no?, antes de los 60 días de la caducidad, dijimos que lo óptimo es entre los 60 y los 30 días, pero bueno, no queremos esperar, sino que antes de que termine o vence el año queremos presentar ese cambio al convenio colectivo. ¿Qué va a suceder con el convenio vigente? Absolutamente nada, porque estamos presentando antes del tiempo, ese convenio sigue vigente hasta que obtenemos un nuevo convenio colectivo y resolvemos el tema, claro, esperando que se resuelva antes del plazo fijado por la negociación colectiva. Vamos a ver situaciones que se pueden plantear durante un proceso de negociación. Hemos visto, ¿no?, que aparentemente es un momento en este cuadro prácticamente corto, ¿no? No tenemos instancias, sin embargo, ¿no?, la mayor parte del tiempo, ¿no?, que se coge en lograr acuerdos, convenios o suscribir convenios, la mayor parte del tiempo nos toma este trato directo, llegar al acuerdo, la negociación en sí, ¿no? El ponernos de acuerdo es lo que nos toma la mayor parte del tiempo. ¿Por qué? Porque muchas veces no estamos conformes, nos encontramos frente a una situación totalmente distinta a la que habíamos planteado y por lo tanto radicalizamos la medida, ¿no? O pueden suceder algunas circunstancias que en este plazo, que aparentemente vemos, pero si llegamos a una conciliación o a una negociación y rápidamente se acaba y vamos a tener nuestro convenio. Como dijimos, se radicaliza por nuestra contraparte y, como es lógico y normal, a lo largo de la vida laboral pueden surgir miles de situaciones. Una de esas situaciones que se puede plantear, ¿no?, es que tenemos un pliego presentado por un sindicato mayoritario que durante este proceso de negociación, por alguna circunstancia, deja de ser mayoritario. ¿Ok? Ahí sí que nos enfrentamos ante una situación un poco, sí, sui generis, diríamos nosotros, pero estamos ante un sindicato que era mayoritario. Pero recuerden la clase anterior, que uno de los requisitos para que una organización se mantenga como tal, ¿no?, dijimos, primero debe cumplir los requisitos de nacimiento, pero no solamente se trata de cumplirlos, sino de mantenerlos, porque eso nos va a significar a la larga, ¿no?, la vida dentro de la organización, la representación dentro de la organización. Y puede suceder eso, ¿no?, que era un sindicato, que es la primera situación que se plantea, el pliego se ha presentado, el sindicato mayoritario deja de serlo durante la negociación. ¿Qué sucede? Si deja de ser mayoritario el sindicato durante la negociación, les pregunto, ¿cuál creen ustedes que pueda ser el resultado de esa negociación? Vamos a imaginarnos que, bueno, dejó de ser mayoritario, pero eso no significa que se siga negociando ese pliego de reclamos.
Dijimos que cuando es mayoritario representa a todos los trabajadores, pero si dejó de ser mayoritario, ¿qué va a suceder? Que solo la negociación, el resultado de la negociación va a afectar únicamente a los afiliados. ¿Ok? Recuerden esa condición, ¿no?, sobre la representación. Entonces, si durante la presentación del pliego el mayoritario deja de serlo, ¿no?, una situación es continuar con la negociación, pero el resultado de la misma solo afectará a los miembros afiliados, nada más. Segunda situación que se puede presentar, ¿no?, en estos casos. Si el pliego es presentado por un sindicato mayoritario, nuevamente, que durante la negociación se extingue. Bueno, decimos, pero qué barbaridad, pero si hemos presentado este pliego, prácticamente no va a ser. ¿Cómo va a suceder estas situaciones? Muchas veces, si dilatamos el tiempo y las negociaciones se debilitan, muchas veces el sindicato pues puede perder también mayoría, como en este caso, o puede extinguirse. Si se extingue el sindicato mayoritario, definitivamente no va a continuar la negociación, o sea, no va a haber resultado para nadie. A ver, pero una situación también que puede producirse, sin ser tan radical, si el pliego presentado por sindicato mayoritario que durante la negociación se extingue, puede ser que también, ¿no?, al final de la negociación se haya extinguido y pueda haber logrado un convenio, ¿no? Pero la verdad es que son situaciones tan límites que si se extingue durante este proceso aquí, pues definitivamente, si no hay representación, ya no hay continuidad en el procedimiento. Tercera situación, ¿no?, dice, si el pliego es presentado por sindicato minoritario y durante la negociación surge un sindicato mayoritario. ¡Wow! Resulta que en este caso la petición lo hace un minoritario y durante la negociación en la misma empresa surge un sindicato mayoritario. ¿Qué hacemos? En este caso podemos señalar que esto no está normado en la ley peruana, no se señala esta situación. Pero lo que podría suceder es que si es un sindicato minoritario y surge un sindicato mayoritario, pues este puede ser quien asuma la representación de todos los trabajadores y pueda continuar la negociación, ¿no?, del sindicato minoritario, ¿no? Es más probable que esta situación se pueda presentar y se pueda resolver de esta forma para no perder, ¿no?, quizás la negociación que se ha venido o que se había iniciado en algún principio. Finalmente, dice, si el pliego de reclamo se presenta por sindicato que luego se fusiona con otra organización sindical. A ver, si tenemos un pliego de reclamos por un sindicato y este sindicato se fusiona con otro, significa que vamos a tener o que se va a tener más fuerza. Por lo tanto,
va a persistir la negociación en este sentido, porque va a cobrar quizás un ámbito más o un nivel superior que haga mucho más fuerte la posibilidad de la negociación, ¿no? Entonces, a pesar de la fusión, ¿no? Esto no va a significar una disminución. Pero otros, les comento, alguien me preguntó, ¿no? ¿Qué sucede si se presenta un pliego de reclamos por un sindicato y la empresa es la que se fusiona con otra, ¿no? Con otra empresa? Pues en ese caso tampoco pasaría nada, continuaría la negociación colectiva, porque es indistinto de que la empresa se fusione. Si ya se inicia una negociación, es más bien también la empresa, la nueva empresa que se fusiona, también parte en la responsabilidad de la negociación, ¿no? De este pliego de reclamos. Bien, vamos ahora a ver entonces cuál es esa herramienta, ¿no? De esta negociación, o sea, su resultado, ¿no? Que está muy vinculada al tema de la negociación, que es el convenio colectivo, ¿no? Entonces, ahí les he colocado un poco el convenio colectivo, ¿no? Es el producto o el resultado de ¿qué? De la negociación, ¿no? El convenio es el resultado de la negociación que se lleva a cabo pues entre el empleador y el trabajador, ¿no? En condiciones que han sido acordadas, ¿no? ¿Por qué decimos condiciones acordadas? Porque se lleva a través de este proceso de negociación y cada uno, el convenio es el resultado del acuerdo, ¿no? De esas partes. ¿Cuántos modelos de convenio colectivo hay o tenemos? En el Perú existen 2 modelos, ¿no? Para que se lo graben le he puesto con figuritas el modelo vertical y el modelo horizontal. Hay 2 modelos de convenio colectivo. El modelo vertical se limita sobre todo a relaciones en el sector público en especial, ¿no? Mientras que el modelo horizontal, bueno, es más discrecional de las partes, las negocian, es más propio de las entidades privadas, ¿no? Ahí, vamos a ver. Este convenio colectivo, que es un documento, ¿no? Que es un resultado, tiene, por lo tanto, una forma de presentación, unas cláusulas básicas para la presentación. Esas cláusulas que tiene el convenio son de 3 tipos. Una tiene cláusulas normativas, tiene cláusulas obligacionales y tiene cláusulas delimitadoras, ¿no? Es un documento es un documento formal, ¿no? Luego de un proceso de negociación. Y cuando hablamos de cláusulas normativas, ¿no? Hablamos de, o nos referimos sobre todo a aquellas cláusulas que se van a referir a las condiciones de trabajo, ¿no? Y que las mismas se interpretan a través de las normas jurídicas, ¿no? Entonces, ¿qué podemos señalar en esas cláusulas normativas? Por ejemplo, podemos hablar de condiciones de trabajo, ¿no? Por ejemplo, aquí en cláusulas normativas hablaríamos de condiciones de trabajo. Podemos señalar, por ejemplo, la creación de bandas salariales.
como horarios también, horarios, jornadas, ¿no? Característica, por ejemplo, podemos señalar jornada nocturna, unas condiciones del trabajador para la realización de las jornadas nocturnas, la creación de bandas salariales que va a distinguir entre profesionales y técnicos, entre empleados y obreros, en fin, ¿no? Una serie de situaciones, ¿no? que vienen a formar parte de las cláusulas normativas del convenio colectivo. No, ahí también podemos señalar los incrementos salariales, cómo se van a llevar a cabo esos incrementos o durante qué tiempo, en fin, ¿no? Situaciones propias de la realización de condiciones de trabajo. Pero también vamos a observar las condiciones obligacionales. Y cuando hablamos de condiciones obligacionales, hablamos de la posibilidad, ¿no? de establecer derechos y obligaciones entre las partes que suscriben un contrato, ¿no? Entonces, ahí es algo que, como su nombre bien señala, va a promover, ¿no? la obligación de cumplimiento por parte de ambas partes, ¿no? de algunas situaciones. Por ejemplo, se me ocurre que sea la capacitación de los afiliados al sindicato, ¿no? O sea, la mejora o promover capacitación para los afiliados al sindicato. Vamos a establecer, ¿no? También plazos para la negociación colectiva, ¿no? Acá podemos hablar entonces de promover la capacitación de afiliados al sindicato. Una obligación que se establece en ese convenio colectivo, esa necesidad de que los afiliados cada 6 meses, ¿no? puedan tener cursos de capacitación, ¿no? con los miembros del sindicato respecto a sus derechos, obligaciones, en fin, ¿no? lo que se quiera situar. Pero también, como señalábamos, también puede ser un objetivo, ¿no? que dejar claro, ¿no? cuáles van a ser los plazos para la negociación colectiva. Bien, nosotros vamos a iniciar procesos de negociación, ¿no? Para a finales de año, bueno, en fin, señalar cuáles van a ser los plazos, las condiciones, ¿no? que se van a establecer entre las partes con el fin de llegar a la negociación colectiva. Y finalmente, ¿no? este convenio colectivo también va a presentar cláusulas delimitadoras, ¿no? dice ahí, destinadas a arreglar el ámbito y la vigencia del convenio colectivo, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque sabemos que el convenio colectivo no tiene una duración pues ilimitada en el tiempo, sino que se establecen o se fijan plazos para su vigencia, ¿no? Entonces aquí generalmente vamos a establecer el periodo de vigencia, ¿no? del convenio colectivo, por ejemplo, ¿no? El ámbito, ¿no? ¿Dónde va a entrar? ¿Cuándo? ¿Qué periodo de vigencia va a tener el convenio colectivo? ¿No? Por ejemplo, podemos señalar que va a haber un incremento del 1% para la banda salarial de los empleados y que va a regir, ¿no? desde
el 1 desde el inicio, desde la vigencia del convenio colectivo del año 2016 al 2018, ¿no? Nada más, un 1% en la banda salarial que por convenio colectivo. Eso significaría que en el 2018 van a negociar ese porcentaje o, bueno, van a desistir de ese porcentaje que han establecido en su convenio colectivo. Vamos a ver las características que presenta un convenio colectivo. Un convenio colectivo, ¿no?, va a tener, ahora ya estamos aquí, ¿no?, esas características de aquí. Lógicamente modifica, ¿no?, dice los aspectos de la relación de trabajo sobre los que incide. Claro, teníamos un proceso inicial A, ¿no?, que era el conflicto, y un punto final, ¿no?, que es el resultado, que es la modificación de ese conflicto, ¿no? Modifica el aspecto 1. Dice, rige desde el día siguiente la fecha de la caducidad del convenio colectivo. Bien, cuando se termine el convenio colectivo, al día siguiente entra en vigencia el nuevo convenio colectivo, ¿no?, que se supone que se ha logrado negociar durante ese periodo, ¿no? ¿Cuánto tiempo rige un convenio colectivo? Rige 1 año, salvo que haya un acuerdo distinto a ello, ¿no? Hay convenios colectivos de 2 años de duración, o cláusulas, o parte del convenio colectivo también. No es que todo sea un periodo de 1 año. De pronto hay cláusulas que van a durar o que tienen una vigencia, un periodo de vigencia mayor, ¿no? Continúa mientras no sea modificada por convención colectiva posterior. Señalábamos posiblemente si ha habido un retraso, mientras no haya un nuevo convenio colectivo, sigue en vigencia el convenio colectivo, ¿no?, anterior al proceso de negociación. El último convenio colectivo, para decirlo de otras formas, sigue vigente hasta que se promulgue un nuevo convenio colectivo. Ojo, continúa rigiendo en caso de fusión, traspaso, venta o situaciones similares. Ajá, obtuve mi convenio colectivo, pero, ¿no?, en este proceso se vendió la empresa, o se fusionó, o se traspasó la empresa, pero se logró un convenio colectivo para ese grupo de trabajadores. Por lo tanto, sabemos que por normas laborales van a continuar siendo los mismos trabajadores, ¿no?, de la nueva empresa, y por lo tanto los resultados de esa negociación pues también tendrán que regirse sobre estas nuevas personas, o tienen que seguirlo respetando las personas que van a optar en el lugar del nuevo empleador. Y finalmente, ¿no?, un convenio colectivo, ¿no?, para que se formalice totalmente, debe darse por escrito, ¿no?, y debe tener 3 ejemplares que se van a presentar a la Autoridad Administrativa de Trabajo, ¿no? A ella les presentamos el conflicto, nos ayudó al proceso de negociación y por lo tanto el resultado que obtengamos tenemos que presentarle para que tome conocimiento de la solución del convenio o del conflicto que se había presentado. Mecanismos alternativos de solución. Bueno, cuando hablamos de, aunque ya hemos hablado de un convenio colectivo, pero no hemos hablado de hemos tocado el tema de la resolución del conflicto, de la negociación. Quiero sí recordarles este tema, ¿no?, que podemos resolverlo por métodos autocompositivos, ¿no?, que ya hemos visto, la solución alterna a los conflictos, ¿no?, que es una parte, y necesitamos la parte más soft, unas habilidades más blandas, y si no, podemos llegar a los métodos heterocompositivos, y señalamos aquí, ¿no?, nuevamente, me refiero a ellos, que cuando hablamos de conflictos económicos, estábamos frente a la posibilidad de la utilización del arbitraje, ¿no?
Y es por ello que vamos a señalar, ¿no? Y si hablábamos de temas totalmente normativos, hablábamos de la resolución por vía judicial. Bien, ¿cómo obtenemos un convenio colectivo a través del arbitraje, ¿no? Hablábamos que el arbitraje se realiza, ¿no?, a través de una tercera persona, ¿no?, que es el árbitro. Es un convenio colectivo laboral, pues lógicamente es un modo de solución de conflictos económicos o de creación normativa a través de un tercero. Y se puede realizar de tres formas, ¿no? En primer lugar, debe ser voluntario, como lo señala ahí. Trabajador y empleador voluntariamente acuden, ¿no?, a la vía arbitraje, ¿no?, por un conflicto que va a derivar de negociación colectiva y decide, en este caso, resolverlo el tribunal arbitral. Entonces es necesario, cuando es voluntario, ambos voluntariamente van a resolver el conflicto que se deriva de una negociación colectiva y quien va a decidir en este caso es el tribunal arbitral. Pero si esta posibilidad voluntaria no se ha llevado a cabo, ¿no?, hay otra forma también a través de la cual se utiliza el arbitraje como un medio de resolución de conflictos. Y es la forma obligatoria. ¿Y cuándo es obligatoria? Cuando la ley señala que para resolver este tipo de conflictos debemos utilizar el arbitraje. O sea, cuando la ley me señala esa posibilidad. Otra situación, cuando existe huelga. Cuando existe una huelga, me van a decir, bueno, la forma de resolverlo va a ser ahora a través de un arbitraje. O con que lo imponga el Estado, me señale la posibilidad. ¿Quién va a decidir cuándo se va a utilizar esta situación? El Ministerio de Trabajo. Y finalmente se observa la utilización del arbitraje, ¿no?, por vía potestativa. Esto es cuando una parte se va a someter a la otra por esta vía. ¿Quién lo decide? Cualquiera de las partes decide que se va a someter al arbitraje. Se presenta, dice, por la falta de acuerdo a las negociaciones, definitivamente, ¿no? Y en este caso también la decisión sobre el arbitraje la va a tomar el tribunal arbitral. Entonces, para lograr esto, vamos a tener un documento, ¿no?, que es el fallo. El laudo arbitral no es el resultado de la negociación a través del arbitraje, es el documento que tiene como característica, pues, ¿no?, una estructura similar a las sentencias emitidas por el Poder Judicial y que son las que van a poner fin al conflicto de la negociación. En el caso peruano se elige el arbitraje pendular. Este señala que se elige una sola postura, ya sea el árbitro es quien va a decidir entre las dos posturas presentadas. Una puede ser del trabajador o la del empleador, ¿no? Lo que no puede hacer el árbitro en este caso es combinar ambas situaciones. Va a resolver y va a considerar o el trabajador o el empleador tiene la razón. No puede combinar, pero si emite solución distinta, ¿no?, lo que debe hacer es atenuar, ¿no?, los aspectos extremos de ambas partes, ¿no?, para lograr una decisión distinta a la emitida por las partes. Es utilizar una de ellas, pero atenuando las situaciones extremas, ¿no? Eso es lo que se puede observar en un laudo arbitral. El laudo arbitral, a la vez, es inapelable, ¿no? Es decir, en el mismo fuero no se puede apelar, pero sí puede impugnarse en otra instancia, ¿no? Es decir, en la primera instancia
del tribunal arbitral no se puede apelar, ¿no? Pero sí se puede impugnar, ¿no?, en la vía judicial, por ejemplo, y tiene carácter imperativo entre las partes, ¿no? El laudo debe cumplirse entre las partes. ¿Qué pasa para impugnar? ¿Cuándo impugno? Cuando existen dos supuestos que se establecen en el artículo 66 de la relación colectiva de trabajo, es decir, por razones de nulidad o por establecer menos derechos que los que contempla la ley, ¿no? Solo en esos casos puede existir una impugnación, y cuando se impugna, por lo tanto, se debe acudir a la sala laboral de la Corte Superior de Justicia. Finalmente, debemos ejecutar, el laudo se debe ejecutar, ¿no?, a través de una acción de impugnación. No impide, dice si se presenta una acción de impugnación, no impide que se ejecute el laudo, salvo resolución contraria de la autorización judicial competente. Es decir, ¿no?, puedo impugnar, ¿no?, la posibilidad, ¿no?, de la validez, pero hasta que no se resuelva, ¿no?, la impugnación, el laudo va a cumplirse. El laudo que propuso el árbitro, el tribunal arbitral, va a regir, salvo que señala, ¿no?, la autoridad competente, ¿no?, el juez en este caso, suspenda la ejecución suspenda la ejecución del laudo arbitral, y solo en este caso, ¿no?, podría no llevarse a cabo, pues, en todo o en parte, en todo o en parte, pues, el laudo arbitral en estos casos. A modo de resumen o de conclusión, simplemente quería comentarles que si bien son dos aspectos propios de una sola situación, ¿no?, la negociación y el convenio arbitral, el convenio colectivo, ¿no?, la complementariedad, el tiempo, ¿no?, y la posibilidad de seguir los pasos adecuados y el conocimiento en cuanto a las distintas situaciones que se presentan, ¿no?, en los sindicatos, pero sobre todo el tiempo es una de las situaciones que puede jugar tanto a favor como en contra de cualquiera de las dos partes. Hemos visto, ¿no?, que un sindicato, ¿no?, a lo largo del tiempo puede presentar vicisitudes, y que eso, ¿no?, por el mismo tiempo, la dilación del tiempo de la negociación, puede cambiar, ¿no?, puede cambiar el rumbo de la negociación, ¿no? De la misma forma, ¿no?, observamos que las formas heterocompositivas pueden lograr los objetivos, ¿no?, pero que sobre todas las cosas va a primar, ¿no?, o debe de primar la buena fe y la voluntad para el logro de los objetivos. Dicho esto, les agradezco la atención. Muchas gracias.